Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvot habetzivanu la'asok bedivrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah leamó Israel beshen Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel en el nombre de Yeshua el Mesías. Muchas gracias. Amén. Shabbat Shalom a todos. Vamos a abrir las escrituras en esta noche. Le pido por favor que me acompañe a Josué capítulo 20. Esta noche vamos a estar estudiando dos capítulos, 20 y 21 de Josué, en el estudio sistemático desde el hebreo. Vamos a dar lectura desde el versículo 1 en el capítulo 20 y luego vamos a estar estudiando el capítulo 21, que está un poquito más extenso. Dice así los 9 versículos del capítulo 20. Habló Yahweh a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos la recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre les siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Palabra del Eterno, capítulo 20. Decíamos estos 9 versículos, un capítulo realmente muy breve. Podemos ver cómo el Creador ordena y los hijos de Israel designan las 6 ciudades de refugio. ¿Sí? Son 6 ciudades que aparecen detalladas en este capítulo 20. Bueno, el versículo 1 y 2 dice: Vayedaber Yahweh el Yoshua lemor, daber el Bene Israel lemor, tenu lachem et arei amiklat, asher divarti alechem beyat Moshe. Habló Yahweh a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio beyat Moshe, o por mano de Moisés, literalmente. Las ciudades de refugio es interesante estudiar desde el hebreo porque la expresión que aparece en nuestro versículo 2, donde dice Arei Amiklat, ¿sí? Et aret Amiklat. La palabra refugio viene del hebreo kalat, que significa hacer entrar, albergar o recibir a alguien. Y de ahí la idea de lo que es un asilo o un refugio. Tanto en el hebreo como en los textos siríacos aparece el artículo antes de la palabra refugio. Vuelvo a repetir, en el texto hebreo lo podemos encontrar como Arei a Miklat. Ese a es el artículo definido que nos detalla esta palabra que significa el refugio o el asilo, ¿no? El lugar donde alguien puede entrar. Y así se hace una referencia más clara a lo que el Creador ya había mandado.
La ley de las ciudades de refugio aparece en su forma completa, si quieren tomar nota, en Números 35 y en Deuteronomio 19. La santidad de la vida humana, que no es generalmente reconocida en los conceptos paganos y ateos, es uno de los grandes principios de la fe. Desde época muy remota, el Creador procuró recalcar ante su pueblo la idea de que poner fin a la vida de un ser humano, en cualquier circunstancia, era algo muy serio. Y esta gravedad radica en que el hombre fue hecho a la semejanza divina. Partimos desde ese principio. Después del diluvio, el Creador declaró enfáticamente que el que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada. Porque a imagen del Creador es hecho el hombre, dice Génesis capítulo 9, versículo 6. Le dejo también para que revise Éxodo 21, versículos 12 y 14. Entonces el Creador había prometido un lugar donde pudiese huir el que matara involuntariamente a otro, como dijimos, Éxodo 21, 13. Pero no ofreció la misma protección para el asesino. El Eterno quería eliminar la antigua costumbre de la venganza particular, según la cual el castigo del asesino estaba en manos del pariente más cercano o del heredero de la víctima. Entre las naciones, Israel era la única que tenía este concepto del valor de la vida humana, y el Eterno deseaba enseñarles aún más de su justicia y su misericordia. El Creador no conduce a los hombres más rápidamente de lo que son capaces de comprender la verdad divina. Y este principio caracterizaba lo que sería la legislación hebrea en el mundo antiguo, dada por el Creador mediante Moshe, o como leíamos recién, Beyat Moshe, por mano de Moisés. Se adaptaba a la condición de los hombres, pero siempre conducía a perfección que no podía ser captada en primera instancia por el pueblo. Así se toleraron por un tiempo la esclavitud, la poligamia y el divorcio fácil, y hasta se promulgaron leyes para regular estas prácticas que no habían sido ordenadas desde luego ni aprobadas por el Creador. En la mente hebrea estaba profundamente arraigada la idea de que el pariente más cercano era el guardián de la vida de su hermano, y por eso debía vengar su muerte. En vez de contrariar este sentimiento o intentar desarraigarlo, el Eterno puso este sentimiento bajo control provisional y sano, digamos, que impediría que se cometiera una gran injusticia cuando no se había cometido un crimen real, ¿no? Por eso dice el texto de las cuales yo os hablé, es decir, que ustedes ya tienen conocimiento. El Eterno había hablado por medio de Moisés, quien había escrito esas instrucciones para que Josué pudiera disponer de toda esta información. Como ya dijimos, Éxodo 21, 13, también les dejo Números 35, si quieren leerlo desde el verso 9 hasta el 34. Incluso también pueden leer Deuteronomio 19, versículos 1 al 13. Cuando se escribió el libro de Josué, es probable que el Humash, el Pentateuco, hubiera existido ya en una forma similar a la de hoy. Nuestro versículo 3 dice: para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Por accidente y no a sabiendas, dice el texto. La nushama rotziach ma'ke nefesh bishgaga bivlida at. Ahí está. Ve'ayu lachem lemiklat mi goel Adam. El goel Adam es aquel, como explica el texto, el vengador de la sangre, ¿no? El goel es el redentor, pero se traduce como el vengador también, aquel que venga la sangre. Literalmente, por error al no saber. Acá en el texto hebreo lo traducen como por accidente y no a sabiendas, pero en el hebreo dice por error al no saber, es decir, por inadvertencia, o como quien dice sin querer. Números 35, versos 22 al 25 y Deuteronomio 19, versos 4 y 5, aparecen ejemplos de este tipo de accidentes. Y esta frase se refiere generalmente a actos no premeditados que acarreaban la muerte de una persona.
aunque buscara protección en una de estas ciudades, el homicida que había actuado con premeditación, luego de ser examinado, recibía prontamente su castigo. El Creador había declarado que se sacara a tales personas, si fuera necesario, aún de su altar para ejecutarlas, dice Éxodo 21, verso 14. Entonces, como decíamos, el Goel a Adam, el vengador de la sangre, ya dijimos que la expresión Goel, aquí la traducen como vengador, pero viene del participio hebreo Gaal, que significa básicamente redimir o liberar a alguien. Y esta misma palabra la podemos encontrar cantidad de veces en la Biblia, en Job 19:25, en Isaías 47:4, Isaías 48:17. Está usada como nombre de Elohim para la mentalidad hebrea. Esta designación de Elohim llamaba la atención a la obra del pariente más cercano respecto a su derecho de redención. No queda claro hasta qué punto deba transferirse la figura del vengador de la sangre de la disposición, digamos, en cuanto a lo que se estableció en la época de Moshe. Las ciudades de refugio eran en sí un símbolo del refugio provisto posteriormente por Mashiach. El verso 4 dice, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos lo recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. El que se acogiere. O sea, el matador debía huir a toda prisa. Se disponía todo lo necesario para que no se viera demorado en su huida, y los caminos que conducían a estas ciudades debían mantenerse siempre en buen estado. Donde hubiesen alguna encrucijada, debía señalarse el camino que llevaba a la ciudad de refugio. Si el vengador de la sangre lo alcanzaba, tenía el derecho de quitarle la vida. La responsabilidad de llegar a la ciudad de refugio a tiempo era del que huía. Ninguna de estas ciudades estaba a más de medio día de viaje de cualquier parte del país. Entonces, el antiguo plan referente a las ciudades de refugio presenta notables ilustraciones de la vida espiritual. El pecador debe huir sin demora al refugio que es el Mashiach, como dice Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Quienes conocen el camino deben colocar señales a lo largo del sendero. Y una gran responsabilidad pesa sobre estos guías. Y el descuido puede dar como resultado una señal que apunte en dirección errada. Y el extravío de un pecador que huye. La puerta de la ciudad que menciona el versículo 4, ¿sí? En la última parte donde dice, dentro de la ciudad le darán lugar para que habite con ellos, expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad. Era una costumbre que los jueces o ancianos de la ciudad se sentasen a la entrada de la puerta para realizar las transacciones legales. Le dejo 2 de Samuel 15, verso 2. Por eso dice, le recibirán consigo, o sea, le admitirán o lo recogerán en la ciudad. Después de haber oído el relato del fugitivo y haberse convencido de que el caso al menos demandaba un juicio justo, los ancianos debían recogerlo bajo su protección. Más tarde se realizaría un juicio más extenso, después del cual se decidiría el caso y el veredicto. El verso 6 dice, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Probablemente la congregación o la comunidad, como dice acá, de su propia ciudad y no la de la ciudad de refugio, si se demostraba su culpabilidad, el homicida era entregado al vengador de la sangre. Pero si se determinaba que no había cometido un asesinato, la congregación lo devolvía a la ciudad de refugio, donde había de permanecer hasta la muerte ¿de quién? Del sumo sacerdote. ¿Sí? La muerte del que fuera sumo sacerdote, o sea, el que estaba ejerciendo, sería hasta la muerte de ese sacerdote, ¿no?
Entonces, así como las ceremonias por el pecado se centraban en el santuario y en el sacerdote, también es probable que la duración del exilio del fugitivo se hiciera depender de circunstancias relacionadas con el servicio ritual. Era necesario indicar, con algún acontecimiento notable, el fin del periodo del asilo para que el vengador supiera, sin lugar a dudas, cuándo cesaba su derecho legal de exigir venganza. El versículo 7 dice entonces: señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Literalmente dice consagraron, es decir, apartaron estas ciudades para un uso sagrado. Eran todas ciudades levíticas, en las cuales vivían estos servidores del Creador que alternadamente servían para el Altísimo. Y estas circunstancias proporcionaban al fugitivo la oportunidad de estudiar y conversar con los levitas, quienes estaban instruidos en las cosas del Creador. Por lo tanto, el lugar de refugio al mismo tiempo podía convertirse en una fuente de verdadera bendición para esta persona, ya que los sacerdotes y levitas le podían enseñar los caminos del Altísimo. Las ciudades de refugio estaban todas ubicadas en llanuras o valles, es decir, en zonas bien conocidas para beneficio de todas las tribus. Estaban ubicadas a distancias convenientes entre sí. 3 se encontraban al oeste del Jordán y 3 al este, una en el norte y una en la zona central y otra en el sur. Al angustiado fugitivo que huía para salvar la vida había que dársele todas las ventajas. No debía tener que subir una cansadora montaña en el último tramo de su huida, cuando posiblemente ya estuviese casi exhausto. Los caminos que conducían a estos centros debían ser buenos y las ciudades bien conocidas. Quizá las madres de Israel enseñaban a sus hijitos de memoria los nombres de estas 6 ciudades para que en años venideros, si era necesario que ellos huyesen, supieran exactamente a dónde tenían que ir. Entonces, en esto hay una gran lección para nosotros. Hoy también hay un refugio, como decíamos, para los culpables, que es Mashiach, Yeshua. El camino ya sabemos que siempre está abierto y a lo largo de todo el sendero hay señales y el acceso a la ciudad es fácil. Dice la Escritura: cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón. En ese refugio debemos seguir morando hasta que pase la indignación. En cuanto a los nombres que aparecen en nuestro verso 7, tenemos Cedes, que en realidad es Kedesh, y viene de la raíz Kadash, que significa ser santo, santificar. Está en su forma intensiva, y de esta palabra viene el sustantivo Kodesh, santidad. En cuanto a la ubicación de esta ciudad, le dejo el capítulo 19, verso 37. También se menciona Shechem, que lo traducen como Siquem, que significa hombro o espalda. En Isaías 9:6 dice el principado sobre su hombro, o sea, tiene un sentido metafórico de responsabilidad. Siquem estaba en territorio de la tribu de Efraín, entre los montes Ebal y Gerizim. Y el lugar se denomina ahora el-Balat, a 49 kilómetros al noreste de Jerusalén. También se menciona Hebrón. Este nombre se deriva del verbo jabar, que significa unirse o asociarse con alguien. De aquí que Hebrón significa la hermandad o la alianza, ¿no? En cuanto a la ubicación de esta ciudad, le dejo Josué 14:15. El verso 8 dice: y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot de Galat, en la tribu de Gad, y Golán, en Basán, de la tribu de Manasés. Bueno, acá tenemos 3 más. Beser, que significa fortaleza, viene del verbo betzar, que significa restringir, encerrar, hacer inaccesible y por lo tanto fortificar. Alude a un lugar fortificado, es decir, una fortaleza. No se conoce con exactitud la ubicación de Betzer, aunque algunos ya la han identificado con la moderna Elamat, al noroeste de Medeba. Y Ramot
significa, viene del verbo Ra'am, que es levantar o exaltar. Ramot es el sustantivo plural que significa las alturas. Y en un sentido figurado sería como cosas sublimes o inalcanzables. Golam significa circuito. Y se cree que estaba algo al este del mar del Kineret, o sea de Galilea, probablemente Sahem el Klam. Por último, el versículo 9 dice: Ele ayu arei amuada lechol ben Israel belager agar betoham lanus shama kol make nefesh bishgaga velo yamut beyad goel adam ad amdo lifne aeda. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Bueno, lo que podemos decir de este último verso, en primer lugar, se menciona al extranjero, ¿no? Y para el extranjero también. Y el Eterno dispuso que el extranjero compartiese los beneficios espirituales de Israel. Cuando los israelitas salieron de Egipto, se permitió que una multitud de extranjeros los acompañaran, se unieran. Cuando los gabaonitas buscaron la paz, Israel hizo alianza con ellos. Cuando Rahab expresó su fe, el Eterno la aceptó. Y así ha ocurrido a lo largo de los siglos. El Eterno no hace acepción de personas. Al que se acerca a Él, no le echará fuera, como dice Juan 6:37. Hay una puerta abierta para todos los que quieran acercarse al Creador con humildad y arrepentimiento. Nuestro capítulo 21, vamos a dar lectura, y dice: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Yahweh mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Yahweh estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y de los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas. Obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de las tribus de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán 13 ciudades. Los hijos de Merarí, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como había mandado Yahweh por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos. Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Jolón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Jutá con sus ejidos, Bet-Shemesh con sus ejidos, 9 ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Jeba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón son 13 con sus ejidos. Más las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas, además Geser
con sus ejidos, Kibsaim con sus ejidos y Bet Jorón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gat Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos y Gat Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de la familia de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Beestera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sisón con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos, Enganim con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Helcat con sus ejidos y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. Y de las tribus de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Y además Hamot Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por su familia fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Cartá con sus ejidos, Dimna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Peser con sus ejidos, Hasa con sus ejidos, Kademot con sus ejidos y Mefat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gat, Ramot de Galad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Mahanaín con sus ejidos, Hesbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por sus suertes 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. De esta manera dio Yahweh a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Yahweh les dio reposo alrededor conforme todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Yahweh entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Yahweh había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. El capítulo 21 está muy interesante porque vemos los levitas que reciben 48 ciudades que les fueron asignadas por suertes. El Eterno les dio la tierra y reposo a los israelitas conforme, como dice la Escritura, a su promesa. Entonces, vamos a ir desde el versículo 1, estamos en el capítulo 21, dice: Vaigeshu Rashi Avot Alevim, el Eleazar Akohen, Bel Yoshua bin Nun, Bel Rashi Avot Matot Lifnei Israel. Es decir, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Los jefes de los padres quiere decir las personas principales de los descendientes de las 3 ramas de la tribu de Leví, es decir, de las familias de Gershón, de Coat y de Merari, es decir, los 3 hijos de Leví. Esta tribu no recibió su porción hasta después de que todas las otras tribus recibieran las suyas, y me refiero a los levitas. Era necesario demorar esta parte de la repartición hasta que la tierra estuviese dividida, a fin de que los levitas pudieran estar esparcidos en todo Israel y recibieran ciudades en las diversas tribus. Su pedido no era arbitrario, ya que el Eterno, el Elohim de Israel, había ordenado que se hiciese provisión adecuada para los levitas. Eso está registrado en Números 35, versículos 1 y 2. En cuanto a Eleazar, encabeza la lista de las personas a quienes los levitas presentaron su pedido.
el Eterno había indicado a Josué que debía buscar consejo del sacerdote. Eso está en Números 27-21, quien a su vez recibiría consejo del Creador. Así el representante directo de Elohim estaba en primer lugar. Toda la historia de este periodo muestra la estrecha relación existente entre Josué y el sacerdote. Por desgracia, en algunas ocasiones, hasta Josué erró en esto, como en el caso de los Gabaonitas, en Josué capítulo 9. Nuestro versículo 2 dice: Vaidaberu alem beshilo be'eretz Kenan lemor Yahweh tziva beyat Moshe latet lanu arim lashabet umigreshhem livem temnu. Los ejidos, ya explicamos que la raíz hebrea garash, significa echar o perseguir, seguida por la expresión para nuestros ganados. O sea que la palabra indica lugares que podían servir como campos de pastoreo junto a la ciudad. Eso es lo que se traduce acá como ejidos, ¿sí? De hecho aparece muchísimo esa palabra y la pueden encontrar en el texto hebreo. Sería la anteúltima palabra, ¿no? Que dice umigreshehem. Está con conjunción, con preposición y con sufijo pronominal. Por eso está un poquito, como quien dice, oculta. Pero bueno, para aquellos que estudian hebreo y que conocen el hebreo pueden encontrarla y saber cómo está establecida esta palabra. El verso 3 dice: entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Yahweh, estas ciudades con sus ejidos. Aparentemente, la petición de los levitas fue concedida con alegría. Cada tribu dio ciudades de acuerdo con la extensión y el valor de su heredad, porque el Eterno lo había indicado en Números 35:8, que la tribu que tuviera muchas ciudades diera muchas y la que tuviese pocas diera pocas. Entonces este método puso a prueba la generosidad del pueblo, por lo que se desprende de la lista de ciudades que fueron dadas. Parecería que al menos buena parte de ellas estaban entre las mejores de la tierra. Al hacer esta distribución se tuvo en cuenta el plan del Creador de que los levitas estuviesen esparcidos en todos los rincones de la tierra de Israel, y así los levitas habrían de estar en medio del pueblo para instruirlo en los caminos del Creador, tanto por palabra como por ejemplo. De este modo ayudarían a formar una barrera contra la avodah zará, contra la idolatría. El verso 4 dice: Vayetze hagoral le mishpejot keati vayehi lefnei Aarón hakohen min haleviim mimate Yehuda umimate Shimoni umimate Binyamin bagoral arim shelosh esrei. La suerte, dice nuestro verso 4, cayó sobre las familias de los cuatim, de los cuatitas. Y es probable que cuando las diversas tribus designaron las 48 ciudades, se las hubiera dividido en 4 porciones. Entonces se determinó a cuál de las 4 familias de las tribus de Leví se daría cada una de estas porciones. En este caso se consideró a los cuatitas como 2 familias: los cuatitas del linaje de Aarón, que eran sacerdotes, y los otros que no lo eran. La familia de Aarón, de la cual provenían los sacerdotes, recibió como suya las 13 ciudades concedidas por las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. El Eterno dispuso que las ciudades que cayeron en su suerte a los sacerdotes fueran las que estaban cerca de Jerusalén, porque con el correr del tiempo esa habría de llegar a ser la ciudad sagrada, ¿no? Donde se establecería el sagrado templo y donde se necesitarían los servicios de los Kohanim o los sacerdotes. Entonces, el orden de la distribución fue similar al orden de la marcha en el desierto. En primer lugar estaban los sacerdotes, con Moisés y Aarón, quienes levantaron sus tiendas al este, junto a la entrada del tabernáculo. Los coatitas estaban al sur y en la marcha llevaban los vasos sagrados. Los gersonitas estaban al occidente, es decir, al oeste, y seguían a los coatitas llevando las cortinas y las diversas telas de la tienda y del tabernáculo. Los meraritas acampaban al norte y en la marcha eran los últimos. Llevaban las tablas y las barras del tabernáculo.
Entonces se desprende de la instrucción dada en Levítico 25, versos 32 al 34, y también del registro de la historia bíblica, que estas ciudades no fueron habitadas exclusivamente por levitas, teniendo en cuenta el propósito de la distribución de los levitas. Difícilmente hubiera podido ser ese el plan del Creador. O sea, Elohim quería que los levitas estuviesen en medio de Israel y no aislados del pueblo al cual habían de guiar e instruir. Por lo tanto, las ciudades de los levitas fueron también habitadas por israelitas de otras tribus. Por ejemplo, Gabaón de Benjamín, concedida a los levitas, dice el verso 17, fue también poblada por benjamitas, como se deduce de la historia del levita, cuya concubina fue cruelmente violada por ellos en el capítulo 19 de Jueces. Saúl también vivió allí. David y sus cortesanos pasaron años en Hebrón, otra ciudad levítica. Entonces probablemente se dio derecho a los levitas de tener tantas casas como necesitasen para vivir en esas ciudades. Si vendían lo que aparentemente tenían derecho de hacer, según Levítico 25, poseían el derecho perpetuo de redimir la propiedad. Las otras viviendas estaban ocupadas por personas de la tribu a la cual pertenecía el territorio. Fuera de la ciudad estaban los campos de pastoreo o los ejidos que dijimos para los ganados, que se extendían hasta 2000 codos. Esto sería algo así como 1000 metros, más allá de los límites de la ciudad. Y esta tierra era para el uso de los levitas, pero no podían venderla. Debía considerarse permanentemente como propiedad del Creador. Existen registros, incluso posteriores, de que los sacerdotes y levitas vivieron en otras ciudades, como por ejemplo Nob, de 1 de Samuel 21:1. Es evidente que con el correr del tiempo el plan original sufrió modificaciones, ¿no? Entonces dice nuestro verso 4 que en total fueron 13 ciudades, ¿sí? Ahí para que tomemos nota. Puede parecer un gran número de ciudades para los hijos de Aarón, pero debe tenerse en cuenta que esas ciudades quizás no fueron habitadas exclusivamente por los sacerdotes y que no todas las ciudades enumeradas habían sido ya tomadas a los cananeos, ¿sí? Tomamos en cuenta eso también. El versículo 5 dice: Velivne keat anotarim, mimishpechot mate Efraim, umimate Dan, umimechatzi mate Menashe, bagoralarim aser. O sea, los otros hijos de Coat o Keat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Menashe. Es decir, los que no eran de la familia de Aarón. Estos recibieron ciudades en los territorios de Efraín, Dan y Manasés. El territorio de estas tribus estaba cerca del territorio de las tribus donde había recibido su heredad los levitas de la familia de Aarón. Así no había gran distancia entre las dos ramas de la familia de los coatitas. El verso 6 dice: los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Bayán, 13 ciudades. Gershón era el hijo mayor de Leví, dice Éxodo 6:16 y Números 3:17. Pero se designó en primer lugar la heredad de los hijos de Coat, quizá porque los sacerdotes eran descendientes de Coat. Los gershonitas recibieron 13 ciudades, mientras que los coatitas, que eran más, recibieron 23. El verso 7 menciona a los hijos de Merarí. Según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Tomamos nota, 12 ciudades. Merarí era el hijo menor de Leví y su familia fue la última en recibir sus ciudades. Sus descendientes eran pocos y no recibieron sino 12 ciudades, de las cuales 8 estaban al este del Jordán. El versículo 8 dice el texto: Vaitenu bene Israel la levim et haarim aele beet migreshehem kasher tziva Yahweh beyad Moshe bagoral. Dieron por suertes
los hijos de Israel, los levitas, estas ciudades. Fue por mandato de Yahweh por medio de Moshe. Tanto en el texto hebreo como en otras traducciones, la palabra por suerte aparece al final del versículo, casi como si modificase la forma verbal había mandado. Pero es evidente que ese no puede ser el sentido correcto de la construcción hebrea. Aplicando esta frase a la inflexión verbal dieron, el Eterno mandó a Moshe que la distribución de las ciudades fuese hecha por sorteo. ¿Sí? De la tribu de los hijos de Judá, dice el verso 9, y de la tribu de los hijos de Simeón, dieron estas ciudades que fueron nombradas, verso 10, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví, y porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Es interesante notar que, exceptuando a Aim, del verso 16, todas las ciudades de los sacerdotes quedaban dentro de lo que posteriormente fue territorio de Judá, según 1 de Reyes 12, cuya capital fue Jerusalén, la ciudad escogida por el Creador entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Aunque los levitas del Reino del Norte abandonaron sus ciudades y sus ejidos cuando ocurrió la gran rebelión de Jeroboam, descrita en 2 de Crónicas 11:14, y pasaron a Judá, fue beneficioso el hecho de que todos los sacerdotes, menos la insignificante excepción ya anotada de antemano, estaban establecidos allí. Entonces dice el texto del verso 9, estas ciudades que fueron nombradas. O sea, la lista de las ciudades levíticas aparece en este capítulo y con algunas variantes y omisiones conforme a 1 de Crónicas 6, versos 54 al 81. Entonces muchos años habían transcurrido y algunas de las ciudades posiblemente se conocían por otros nombres. También puede haber ocurrido en el intervalo algunos cambios debido a variaciones en la situación política. Es decir, que hay varios factores que tenemos que tener en cuenta porque el periodo bíblico es un periodo bastante extenso. El verso 12 dice, mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. El campo de la ciudad, evidentemente se refiere al campo que estaba más allá de los 2000 codos indicados según Números 35:5. Aparentemente estas instrucciones no eran solamente para Hebrón, sino simplemente como un ejemplo de la regla general que debía seguirse en todas las ciudades. El verso 13 menciona Libna, el verso 15 menciona Debir, el verso 16 Bet-Shemesh, el verso 17 Gabaón, Geba, el verso 18 Anatot, conocida posteriormente como el lugar del nacimiento de Jeremías, el profeta. El nombre moderno de ese lugar es Rash el-Jarubé y se encuentra a 2 kilómetros al noreste de Jerusalén y un poco al sur de Gabá. En la época de Jeremías era aún ciudad de sacerdotes y fue también la cuna de Abiatar y el lugar a donde éste había sido exiliado por haber participado en la revuelta de Adonías, registrado en 1 de Reyes 2:26. Y bueno, el verso 21 continúa con la ciudad de Shechem, Geser, el verso 22 Bet-Jorom, el verso 23 Gibetom, el verso 24 Ajalón, el verso 25 Taanak, el verso 29 Jarmut. ¿Sí? Van los nombres, vamos citándolos. En Ganim también, en el verso 29, el verso 32 Kedesh, el verso 34 Jokneam, el verso 35 Nalal, el verso 36 Betzer o Betzer, el verso 38 Ramot, Mahanaim, el verso 39 Heshbon, que fue, recuerden, la capital de Sejón, el rey de los amorreos, que luchó contra los israelitas cuando estos salían al este del Mar Muerto al venir de Egipto, y fue vencido por ellos. El nombre sobrevive en Tel Heshbán o Heshbán, porque viene de Heshbón, a 25 kilómetros al este o el noreste de la desembocadura del río Jordán. Se menciona Jazer,
El verso 41 dice: y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. En el censo de Israel registrado en números 2662 figuran 23.000 levitas. Algunos han pensado que proporcionalmente los levitas recibieron más que cualquier otra tribu. Sin embargo, debe recordarse que es probable que no todas las ciudades de las otras tribus hubieran figurado en sus listas. Además, difícilmente vivían solo ellos en sus ciudades. Los levitas no tenían más que estas 48 ciudades con unos centenares de hectáreas de campos de pastoreo en torno de ellas. Los otros tenían grandes extensiones de tierra además de sus ciudades. Es sugerido que cada una de las 4 divisiones de la casa de Leví transformó en un vínculo para unir a 3 de las 12 tribus. En el caso de los gershonitas se unen los dos lados del Jordán, 2 tribus al oeste del Jordán y una al este. Los meraritas sirvieron para vincular a 2 tribus al este del Jordán con una tribu al oeste y el sudeste del territorio israelita con el norte. Así todos estuvieron unidos para que juntos pudieran crecer, ¿sí? Como pueblo. Los levitas estaban divididos en Israel, pero en esa división llegaron a ser un vínculo de unión que juntaba a todas las tribus de Israel y unía a todas con el Creador. Cuando no estaban ocupados en la tarea de realizar los servicios, los ritos, las ceremonias, los levitas eran los maestros de los jóvenes, es decir, eran los lectores, eran los copistas, ellos eran los expositores de los mandamientos, también eran los analistas y los cronistas que conservaban el recuerdo de grandes acontecimientos y de distinguidos personajes. Ellos debían hacer que la fe formase parte de la vida diaria, ayudándose entre sí y también a sus vecinos a fin de que comprendieran lo que no podía verse y alcanzaran la norma del pueblo peculiar de Elohim. El verso 42 dice el texto: Tiyena e'arim ha'ele ir iru mikrasheha sevivotea ken lejole ha'arim ha'ele. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades, dice el verso 42. El verso 42 y antes del 43 se añade lo siguiente: Josué cesó de dividir la tierra según sus fronteras, y los hijos de Israel dieron una porción a Josué debido a la orden de Yahweh. Le dieron la ciudad que pidió, le dieron Tamnasahar en el monte de Efraín, y Josué construyó la ciudad y vivió en ella, y Josué tomó los cuchillos de piedra con los cuales circuncidó a los hijos de Israel que habían nacido en el desierto por el camino, y los puso en Tamnasahar. No puede afirmarse que esta declaración de la Vulgata sea totalmente digna de confianza, pero bueno, en algunas versiones aparece de esta manera. El verso 43 dice: de esta manera dio Yahweh a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. La declaración de este versículo puede parecer un poco paradójica, puesto que Israel no poseyó toda la tierra hasta los días de David y Salomón, y aún entonces es dudoso que hubiera incluido todo lo que Elohim originalmente quería que poseyesen. Sin embargo, la declaración meramente dice que dio Yahweh a Israel toda la tierra. O sea, el regalo era de ellos a pesar de la presencia de cananeos en parte del territorio. Era el plan de Elohim que no se expulsase a todos esos habitantes a la vez, sino poco a poco, dice Éxodo 23:30, para impedir que las fieras y las malezas llenaran la tierra hasta que Israel, con el correr del tiempo, llegara a ser lo bastante numeroso como para ocupar todas esas zonas. El verso 44 dice: Vayanach Yahweh lahem misabib kehol asher nishba la'avtam velo amat ish bifnehem mikol oivehem et kol oiven natan Yahweh beyadam lo nafal davar mikol adabar atov asher diver Yahweh et bet Israel hakol va.
El hebreo reza descanso de alrededor, es decir, de las naciones circunvecinas, paz en todos sus confines. Sin embargo, el Eterno deseaba darles más que el descanso físico de la guerra. La ocupación de Canaán era la antesala del gran programa que el Eterno deseaba para llevar a cabo mediante Israel, claro. Y este programa de acción solo podía ser ejecutado por personas que fueran representantes de ese plan con el ejemplo de su propia vida. Por ejemplo, el autor del libro de Hebreos se refiere al logro de este objetivo espiritual en el alma y a la realización del propósito en el mundo cuando dijo en Hebreos 4:8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea, cuando Israel fracasó miserablemente en el cumplimiento de su elevado destino y no pudo entrar en su reposo en su totalidad, en su plenitud, como estaba establecido, ¿qué pasó? El Eterno empezó a levantar y a mandar, obviamente, a las naciones, es decir, a los gentiles. La plenitud de los gentiles empezó a entrar. Claro que el propósito se tiene que cumplir, por lo tanto, deberíamos temer. Como dice Hebreos 4:1, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio, dándole gracias al Creador, como siempre, por la gran oportunidad que nos da de poder analizar y reflexionar juntos. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por la gran oportunidad que nos das de analizar tu palabra, estos 2 capítulos de Josué. Te pedimos que sigas dirigiéndonos en tu enseñanza, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Que así sea.